Los hermanos Musicardi se encuentran en la búsqueda de Mamá Cora. Van a la casa de unos familiares para ver si la encuentran, pero no tienen éxito, así que deben seguir camino. Cuando Antonio sube al auto, se da una de las escenas más recordadas del cine argentino. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Podemos analizar varios puntos acá. Uno de ellos es la satirización de los discursos que romantizan la pobreza, con frases como miseria o pobreza digna. Otro de ellos es el hecho de que Antonio se jacta de ser alguien consciente y preocupado por la pobreza de sus allegados, pero les roba prácticamente la comida a personas que no tenían para comer, y además se pone a comer delante de su hermano y en ningún momento le convida. Este gesto del número 3 que hace con la mano al mencionar lo de las empanadas podría llegar a ser una referencia al gesto que hacía Videla cuando posaba para las fotos. Finalmente, la calcomanía que Antonio tiene pegada en el parabrisas de su auto con la frase "Usted tiene derecho a vivir en libertad" es una referencia a la Guerra de Malvinas. La leyenda que aparece en la película coincide con la que se usó en los panfletos repartidos a los habitantes de las islas en 1982. La ironía radica en que esos folletos, llenos de promesas de libertad, fueran distribuidos por un Estado que hacía exactamente lo contrario. Durante la Guerra de Malvinas, la dictadura lanzó una campaña propagandística que prometía la recuperación de las islas y mostraba a sus habitantes como beneficiados y felices por la victoria de nuestro país. A través de panfletos, calcomanías y anuncios, el gobierno intentó manipular la opinión pública, ocultando las dificultades reales y presentando una versión idealizada del conflicto para reforzar el apoyo al régimen. Pero la calcomanía en el parabrisas de Antonio también hace referencia a una cuestión más, a la campaña publicitaria realizada durante el Mundial de Fútbol de 1978, celebrado en Argentina. Esta campaña, conocida como la campaña anti-argentina, fue una estrategia del gobierno militar en colaboración con los medios de comunicación. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra, y va a ser mundial. Para engañar a la población y manipular la opinión pública frente a las crecientes denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos. En este contexto surgió el eslogan "Los argentinos somos derechos y humanos", una frase que pretendía responder de manera prepotente a las críticas, algo así como "Nuestros métodos son propios de un Estado que busca formar ciudadanos correctos y rectos". La campaña fue tan intensa que incluso se imprimieron imágenes y calcomanías que muchos ciudadanos colocaban en sus autos. El diseño original es similar al que se usó en Malvinas, que es el que Antonio tiene en el parabrisas. Por último, me parece que esa frase no solo critica a la dictadura, sino también a la política en sí y al sistema en que vivimos. Uno que nos promete el derecho a ser libres, pero no garantiza los recursos necesarios para ejercer esa libertad. Que exista la pobreza es un claro ejemplo de esto. Pero es una miseria digna. Volviendo a la historia. Ahora estamos en casa de Elvira, donde vemos que hay una discusión que va escalando cada vez más. En medio de este conflicto hay otra referencia a la vuelta de la democracia. Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con libertad de expresión, sin censura. Y tercero porque se me antojó. Y luego ocurre esto. Si yo me aprovechara de las 3 estupideces que nombraste y dijera una sola cosita que yo me sé, perdería las ganas de hablar gratuitamente de la gente, querida. Donde Susana parece insinuar que Elvira también engañó a su esposo, algo que va a tener un pequeño desarrollo más adelante. Después tenemos una toma en donde Jorge aprovecha para apoyar a Nora en medio del alboroto y luego Elvira, en un acto total de victimización, rompe en llanto. Nora aprovecha entonces para averiguar si lo que dice Susana es cierto, pero ella solo se limita a decir que sabe cuál es la identidad del amante de Elvira. No queda muy claro si es verdad o no. Jorge en un momento dice que es una mentira que usa Susana para molestar a Elvira, y parece estar muy seguro de lo que dice. Ahora volvemos con los hermanos Musicardi, que están entrando en una comisaría. Desde que ingresan, queda claro que la corrupción policial está presente. Una vez se encuentran adentro, conocemos a Peralta, un viejo amigo de Antonio, interpretado por Juan Acosta. Acá hay otra referencia a las actividades de Antonio en el pasado. El torno no es la picana, Peralta. El torno es para la salud.
También nos enteramos de que muchos de los compañeros de Antonio en esas actividades terminaron presos, como Vallejos y Cano, una clara referencia a la persecución y captura de los integrantes de las fuerzas de seguridad que fueron juzgados, condenados y encarcelados por delitos de lesa humanidad. Finalmente terminan radicando la denuncia por la desaparición de Ana María de los Dolores, Buscaroli de Musicardi. y esta termina difundiéndose en televisión. Cora ve este informe, pero no se da cuenta de que es ella. Si yo no estuviera aquí, diría que estoy allí. De vuelta en la casa de Elvira, mencionan a otro familiar, el tío Agustín, a quien fueron a visitar buscando a mamá Cora. Nora pregunta si consultaron al primo Felipe y entonces Sergio lo llama. Felipe, interpretado por Enrique Pinti, atiende, pero no ubica los nombres de nadie, así que le pide ayuda a su madre, Rosaura, interpretada por Angelita Pardo. Ella se encuentra cantando una canción que me costó mucho encontrar. Resulta que no es la letra de ninguna canción, sino que es un poema escrito por José Bettinotti. ¿Qué mamá? ¿O qué tía? Acá no tenemos ninguna tía. ¿Quién habla? Sergio. ¿Cuál es el mejor pero si algo, Sergio. que en el Mamá. mundo conoce? Como el amor de madre, otro en el mundo no habrá. Este dato pude conseguirlo gracias al perfil del Turca Rosero en Instagram, que publicaron la imagen con el poema hace unos años. La melodía, sin embargo, sí me resultó similar a una canción, un tango también creado por Bettinotti, titulado Pobre mi madre querida. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Quería destacar que Angelita Pardo fue una destacada actriz del teatro criollo. En los años 20 formó un dúo de cantores guitarristas, logrando reconocimiento en la escena del tango y el folclore argentino. Interpretó a la amiga de Cora teniendo ya 95 años y falleció 3 años después, en 1988, en la Casa del Teatro Argentino donde residía. Es muy recordada por su participación en Esperando la Carroza y porque con sus escasas líneas se convirtió en un meme y en un ícono de la cultura popular. ¿Quién no conoce a algún Sergio? Pasamos ahora a la siguiente escena, donde vemos que Nora llevó a Susana a tomar algo, supuestamente para que se relajara, pero en realidad la verdadera intención de Nora es hacer que Susana tome unas copas y se le afloje la lengua. Quiere saber a toda costa quién es el amante de Elvira, seguramente para tener con qué escudarse si lo suyo con Sergio se llega a confirmar. Susana se da cuenta de sus intenciones y se va. Nora la sigue y en medio de un cruce, Susana le confiesa que sabe que estuvo con Sergio y que además recuerda en detalle cómo iba vestida. Ya ves, vos tenés amores con Sergio y para mí seguís siendo la misma. Hace 2 años que lo sé y jamás dije nada. Susana. Yo te vi salir de una amueblada con Sergio. ¡Mentira! Con anteojos negros y un pañuelo en la cabeza. Usa la palabra amueblada cuando detalla de qué lugar la vio salir. Amueblada es una palabra que se usaba para referirse a un motel. Nora niega esto brevemente, pero después confiesa y hasta da más detalles de su vestimenta el día que Susana la vio. Todo esto sin querer. La primera parte de esta escena fue filmada en un bar ubicado en la intersección de las calles Molière y Baigorria, en el barrio Villarreal, en Cava. Este bar ya no existe, pero podemos ver todavía el edificio en el que funcionó, que hasta hace unos años conservaba la fachada del local. Al igual que el paredón que se ve de fondo en la escena, que podemos usar como referencia para ubicar la esquina del local. Al regresar a la casa, Sergio está en el teléfono. Recibió un llamado que le dice que una mujer anciana se arrojó al paso de un tren en Villaluro y tienen que ir a reconocer el cuerpo. Cuando se van en el auto, Cora está enfrente viendo todo. Al instante llega Emilia. Al parecer su hijo Cacho entendió el mensaje de Antonio y le avisó a su madre de lo sucedido. Cuando le comentan a Emilia lo que ocurrió, esta se desmaya. Cora, al ver esto, dice una frase y se le cae una pava sobre una persona que pasaba por la vereda. La voz de la persona que lanza el insulto es la del mismo Gasalla. Finalmente la morgue, los Musicardi, creen reconocer a su madre por los zapatos que lleva puestos la difunta, ya que el resto del cuerpo está desfigurado. Luego de esto, tenemos una escena de Cora donde nos enseña que el agua bendita no es recomendable para usarla en el mate.
Traía el agua bendita para tomar con el mate, pero la última vez me dio una diarrea. Y nos vamos nuevamente a la casa de Sergio y Elvira, donde esta última está tratando de limpiar su buen nombre, diciendo que siempre le fue fiel a su esposo. En medio de su monólogo sale a la vereda y pasa algo que siempre me dio curiosidad, y es que se apoya en un poste con un nombre pintado. Capaz yo soy el único rarito al que le llama la atención esto, pero ¿por qué deciden que el plano enfoque directamente ahí, donde está ese nombre? Después de esto, las muchachas se van a dar una vuelta. Elvira no deja de intentar convencer a Nora de su inocencia, a lo que esta en un momento no le saca su mirada de encima. Que me muera si te miento. Que se me caiga el techo encima. Que se abran los abismos del infierno. ¡Mamá! No te creo. Durante esta misma escena nos enteramos de que el padre de Nora trabajó toda su vida de mozo y ella lo defiende ante los dichos de Elvira. Que se puede pelear de la hija de una sirviente de un mozo de bar de barrio. No, eso no. Hay mujeres de limpieza que son muy honradas. Deme acá. Y papá llevó una bandeja toda su vida. Pero que... Ah, por supuesto. No, yo no quise decir eso. No. Es uno de los pocos momentos en los que Nora se sale de su personaje y muestra un lado más personal. En medio de todo esto se escucha como Cora les está chistando para que se acerquen, pero ellas la ignoran pensando que es una vecina que anda de chusma. Continúan dando una vuelta por el barrio para tomar un helado, mientras tienen una charla muy tranquila y serena. Pero digo yo, ¿qué somos? ¿Negros como para ser tan salvajes? ¿O judíos? De fondo podemos escuchar el sonido del flautín de un afilador. O también podría ser el de un heladero, quizás el mismo que les vendió el helado a nuestros protagonistas. Un sonido que hoy prácticamente ya no se escucha en las calles de nuestro país. Esta escena fue filmada en la esquina de la cuadra de Elvira, en el cruce de Chenabucia y Lascano. Otra vez volvemos a la morgue, donde Jorge le dice al funebrero que van a velar a su madre en su casa. Este funebrero tan particular fue interpretado por Rafael Rodríguez. Con Elvira, Nora y Matilde de vuelta en su casa, tenemos esta escena en la que China Zorrilla contó haber improvisado la última línea durante un ensayo. Lo que no sabía ella es que Alejandro Doria tenía la cámara encendida y dejó este diálogo en el corte final porque le gustó. Es tan horrible tener que vivir toda la vida rodeada de gente bruta, sin cultura. Me cago en loro. Se me salió solo. Hay un loro que daba vuelta y yo dije, mirá, le digo a Betiana, yo no puedo más vivir rodeada de gente tan bruta y tan sin cultura. Me cago el loro, dije. Me salió solo. Y dijo Doria, queda, porque estaba filmando. Me estropeó el resto de mi vida en la Argentina. Cuando estoy con los chicos y les digo, che, chicos, no inventes. No inventes sobre el autor. Y además no digan malas palabras, cállate la boca. Me cago el loro, me dicen. Ahora, con mamá Cora, vemos como luego de un traguito comienza a recordar momentos no tan felices con su difunto esposo. Al parecer, el señor Musicardi le pegaba y la maltrataba a ella y a sus hijos. Pero parece que la memoria le va y viene y se contradice en todo momento. A mi marido sí que le gustaba el vino. Ay, Dios, cuando tomaba se ponía de malo. Me levantaba la mano. Las veces que me habrá pegado, desgraciado. Pero él era bueno. En el fondo, ni yo ni mis hijos tenemos de qué quejarnos. Nunca nos hizo faltar de nada. Que a veces no teníamos para comer, es cierto. Ay, hombres así ya no quedan. Continuamos con Elvira recibiendo una llamada de Sergio. Él la llama Tesoro y Elvira le pregunta quién habla. Luego del reclamo de su esposo recula y se justifica diciendo que estaba muy nerviosa y se confundió. Acá el director tira otra indirecta sobre el rumor de que Elvira tiene un amante. Sergio, ante la pregunta de quién habla, enseguida reacciona alterado, como si estuviera a la defensiva. ¿Será que él también tiene la sospecha de que Elvira tiene un amante? Y Elvira por su lado también nota, al pensarlo un segundo, que su esposo nunca la llama así. Ahora que pienso, vos tampoco nunca me llamaste así. Otra pista para Elvira que ella se niega a ver. Es para destacar el gesto de Nora en el momento en el que Elvira dice esto. Ahora que pienso, vos tampoco nunca me llamaste así. Oye, contame, ¿qué pasó? En fin, Sergio termina avisándole a Elvira que decidió velar a su madre en la casa de ellos. Más tarde, Jorge se entera de que el final no va a ser en su casa el velorio y la tensión comienza a escalar con la discusión. En medio del enojo, Susana le dice directamente en su cara a Elvira que su cuñada se acuesta con su marido. ¡Charlatana! ¿Por qué no te ocupas de otras cosas en vez de meterte en la vida ajena? ¿De qué cosa, por ejemplo? De Nora y de Sergio, por ejemplo. Te voy a dar un zapapo, ¿eh? Esta escena es fantástica. Cómo logra mantener la tensión y el suspenso con un pequeño silencio hasta que vemos la reacción de los personajes.
Algo similar a lo que vimos en la escena de la plaza, cuando Susana le confiesa a Nora que sabe su secreto. Vos tenés amores con Sergio y para mí seguís siendo la misma. Elvira reacciona más enojada que sorprendida. Como mencioné antes, Susana sacó a la luz algo que ella ya sabe inconscientemente. En mi opinión, Elvira sabe perfectamente que Sergio y Nora estuvieron juntos, pero prefiere priorizar la tranquilidad antes que enfrentarse a la cruda verdad. Nora, por su parte, quiere que se la trague la tierra. Elvira al final obtiene lo que su inconsciente quiere. Susana le dijo que fue una mentira y solo quería lastimarla. Acto seguido llega finalmente el ataúd con la finadita. La trajeron a mamita. Después de un par de llantos sin lágrimas y algunos abrazos raros, se da una tragicómica situación con el cajón antes de entrar a la casa y finalmente comienza el velorio. La supuesta difunta mamá Cora termina siendo velada en el lugar que Matilde tanto temía, su propio cuarto. Al velorio asiste bastante gente, entre amigos, vecinos y algunos familiares. Además de los personajes recurrentes de la película, vemos al primo Felipe, que llega sin su madre, y a Emilia, que también se hace presente. Llegan a la casa varias coronas. Una de ellas podemos ver que fue enviada por Dora y Alfonsina. Luego de que el encargado del envío fuera forzado a participar en el velorio, Elvira, con corona en mano, se encuentra con Nora. Mientras hablan, China Zorrilla aprovecha para improvisar una vez más y le quita la letra A final al nombre de Alfonsina, quedando así Alfonsín, el nombre del primer presidente argentino, Raúl Ricardo Alfonsín, tras el regreso de la democracia en 1983. Según contó más tarde China, el director notó esto, pero decidió dejar la escena en el corte final. Más tarde llegan al velorio doña Gertrudis, la profesora de francés de Matilde, y don Genaro. Luego, en medio de la conversación con Nora, Elvira menciona su apellido de soltera, Romero. Y esta me sacó el carácter de los musicardi, ¿viste? Que son duros y egoístas que se mueren. En cambio nosotros los Romero, mira, somos tan sentimentales que... Después de que ésta habla con Sergio y le cuenta lo que Susana le dijo, llega doña Elisa, interpretada por Clotilde Borela, quien trae un fuentón lleno del agua que usó para hervir sus ravioles, aparentemente como una ofrenda de reconciliación. Que en momentos así no hay lugar para el rencor. Te traje el agua de los ravioles. La acompaña su hija, Pocha, amiga de Matilde. Al retirarse Elvira de la escena, vemos como Sergio y Nora comentan en voz baja lo que Susana le contó a Elvira. Nora le dice que Susana también aseguró que Elvira tiene un amante, lo que provoca una nueva reacción histérica de Sergio, similar a la que tuvo durante la llamada telefónica. ¡Jamás me metió los cuernos! ¡Jamás me metió los cuernos! Volvemos a encontrarnos con Cora, que sigue relatando anécdotas sobre su esposo, con ese toque entre nostálgico y desopilante que la caracteriza. Si a Antonio había que romperle la cabeza para que no llorara, se le rompía. Susana atraviesa un momento de profundo remordimiento. Siente que la tragedia es en parte su culpa. Elvira, que está ahí a su lado, no hace nada para consolarla. Al contrario, su actitud parece más bien cargarle aún más el peso de la culpa. La escena culmina con Nora, que interviene y le dice a Elvira que ella también tiene su parte de responsabilidad en lo que pasó con mamá Cora, ya que la casa donde vive antes le pertenecía a ella. Elvira, no quisiera poner el dedo en la llaga, pero al fin y al cabo Sergio y vos están viviendo en esta casa que fue de mamá Cora. Y estos son sus muebles. Me gusta cómo hacia el final de la película Nora empieza a mostrarse un poco más humana, quizás incluso más que cualquier otro personaje. El teléfono suena en la casa y es Elvira quien atiende. De inmediato, sus gritos resuenan por toda la casa, alertando a todos los presentes. Al acercarse para saber qué pasa, se enteran de la noticia inesperada. La persona a la que están velando no es mamá Cora, sino una inmigrante húngara que había dejado una carta antes de quitarse la vida. El velorio queda suspendido por unos minutos. Y es justo en ese momento, tan inoportuno, cuando aparece ella, Rosaura, la madre de Felipe. ¡Qué tragedia me acabo de enterar! ¿Por qué Cora hizo eso? ¿A dónde está mi amiga? Su amiga está muy bien, su amiga la que está ahí adentro es una... Bueno, pero ¿qué le voy a explicar? ¡Es sorda! La mezcla de indignación, desconcierto y shock de Rosaura hace que la escena sea memorable, sobre todo por el timing. Llega justo cuando todos ya saben que la persona en el cajón no es mamá Cora. Elvira intenta explicarle lo sucedido, pero Rosaura es sorda, lo que genera un caos absoluto. Los gritos de Elvira y los de Rosaura se superponen mientras la señora exige que le digan dónde está el cuerpo de su amiga. ¡Ay, des el gusto, señora! Cuando están de camino a llamar a la policía, doña Gertrudis dice una frase a la que después se suma Emilia. Cuando se nace malheureux, cuando no se tiene suerte. Malheureux,
malheureux. Malheureux. Es una palabra francesa que significa infeliz o desgraciado. Por lo tanto, la frase sería cuando se nace desgraciado. Antonio logra comunicarse con la policía y pregunta por varios conocidos suyos, pero ninguno está trabajando. Otra crítica al sistema. Al ser domingo, no hay oficiales disponibles para atender denuncias o urgencias. Sergio le pide entonces que averigüe por Benigno, un oficial amigo de Antonio que ocupa un cargo importante. Antonio responde que Benigno lleva detenido 4 meses, aludiendo de nuevo a los oficiales condenados por delitos de lesa humanidad. Al instante, Antonio se entera de que Benigno fue liberado. Esto refleja algo que ocurrió con frecuencia entre mediados de los 80 y principios de los 2000. Muchos de los condenados por crímenes de la dictadura recuperaron la libertad o lograron fugarse. Al final, resulta que la supuesta húngara no existía y la persona dentro del cajón era Mamá Cora, así que deciden continuar con el velorio. ¡Cuánta gente baja y del mundo, madre mía! Bueno, a seguir con el velorio. Aquí no ha pasado nada. Marten para allá. Dios te salve. Dios... Dominga finalmente regresa a su casa muy agitada y Cora charla con ella. Antes de irse le cuenta una vez más que ya repartió todas sus pertenencias entre sus hijos. Muebles, cacerolas e incluso las sábanas de su casamiento. Está enojada porque vio que en la casa de Elvira se reunieron familiares y vecinos y no la invitaron a ella. Cora cruza la calle y sorprende a Elvira, lo que desata el caos. Entonces, junto con Nora, deciden esconderla en la habitación de Elvira. Cuando entran, Matilde y su amiga que estaban allí salen corriendo aterradas al ver a la muerta viva. Por los gritos, toda la familia se entera y Elvira termina contando lo ocurrido. Pasa que el llamado de hoy era de la comisaría nomás. Mamá Cora está en mi dormitorio. Domingo, madre mía, qué domingo. Muchos se ponen felices al tener de vuelta a Cora, otros prometen cambiar sus hábitos, como dejar de tomar. Dios, es un aviso. No tomo más. Y al minuto de esta noticia llega una de las hijas de la supuesta húngara para llevarse el cuerpo de su madre. Todo esto sucede sin que Cora se entere, pero ella, al notar la cantidad de gente reunida, empieza a sospechar. Cuando pregunta qué pasó, le dicen que falleció una persona, y Cora cree recordar que conocía a alguien de origen húngaro. Elvira pide la dirección del velorio de la húngara y dejan que mamá Cora se vaya con los vecinos rumbo al velorio. Ninguno de sus hijos ni nueras parece preocuparse nuevamente por la abuela. La acaban de recuperar y a los pocos minutos la dejan irse, porque ya no tienen que mantener la fachada de interés frente a amigos o vecinos. La única que parece haber reflexionado y aprendido algo de todo esto es Nora. La cámara la enfoca durante más de 20 segundos y en su rostro se mezclan la aflicción, el cansancio y el maquillaje corrido de tanta lágrima inútil, como si algo la hubiera atravesado. Hay un instante en que parece comprender algo. Al final de su caminar se detiene, se queda mirando a la nada, como perdida en algún pensamiento. Pero ese momento es interrumpido por el llamado de Elvira. Entonces, Nora respira hondo, recompone su expresión y se da vuelta con una sonrisa forzada. Elige no mostrar vulnerabilidad y volver al personaje que mantuvo durante toda la película. La mujer correcta, la cuñada amable, la que se preocupa pero sin involucrarse demasiado. En ese simple gesto vemos como el peso de las expectativas sociales puede más que cualquier atisbo de conciencia. O capaz que no es nada de esto y Nora simplemente se acordó de que Susana sabe que Sergio es su amante. Después de esto, Nora se va con Elvira, quien le propone organizar otra reunión en un futuro. La conversación, sin embargo, se interrumpe abruptamente cuando estallan las carcajadas estruendosas de Susana. Todos se amontonan a mirarla, atónitos. Elvira, desconcertada, le pregunta de qué se ríe, a lo que Susana, con una mezcla de enojo y resignación, responde: De vos. Luego de unos segundos, Susana se da vuelta, mira directamente a cámara, rompiendo la cuarta pared, esboza una sonrisa cargada de angustia, con lágrimas en los ojos, y dice: De todos nosotros me río. La película cierra de manera magistral. Con ese gesto, Susana nos incluye en su reflexión, nos invita, como espectadores, a formar parte de la sátira. En ese momento, ella comprende lo absurdo de la situación, de su familia, de sí misma, de todos nosotros como seres humanos. Esa sonrisa entre lágrimas es puro grotesco,
Una mezcla de risa y llanto, de bronca y aceptación, de vergüenza y lucidez. Susana se da cuenta de que su familia no es más que un grupo de personas egoístas, miserables y llenas de resentimiento. Nadie quería hacerse cargo de mamá Cora. La explotaron, se aprovecharon de ella hasta donde pudieron y cuando dejó de serles útil, la abandonaron. Al ser confrontados, se enojan, se tiran la culpa unos a otros y cuando creen haberla perdido, montan una escena de dolor y arrepentimiento para salvar las apariencias. Pero apenas descubren que Cora está viva, todo vuelve a lo mismo. La indiferencia, el egoísmo, la comodidad de no tener que cargar con ella. Al final, mamá Cora se va con extraños y a nadie parece importarle. La película es un espejo brutal de lo que pasa en muchas familias. Cuando alguien deja de ser útil, lo apartamos. Cuando alguien se convierte en una carga, lo abandonamos. En el mientras tanto, seguimos sacándole todo lo que podemos a quienes nos quedan cerca. ¿Cuántas personas mayores terminan sus días en un asilo, olvidadas, sin visitas, como si ya no formaran parte de la familia? El final de Esperando la carroza es una invitación a reírnos de nosotros mismos, sí, pero también a reflexionar. Nos obliga a mirarnos en el espejo, a pensar en qué clase de sociedad estamos construyendo y qué lugar le damos a las personas mayores en nuestras vidas. La película finaliza con una escena de Cora dirigiéndose junto a sus vecinas y su amiga Rosaura al velorio de la húngara. De fondo suena Mi vaca lechera, compuesta por el español Fernando García Morcillo y con la letra de Jacobo Morcillo. La versión que se escucha es una versión hecha por la orquesta del argentino Feliciano Brunelli y cantada por Fernando Raymond. La elección de este tema no es al azar, ya que la letra habla de hallar la felicidad en las cosas simples de la vida. China Zorrilla pudo no haber sido Elvira. Cuando Doria y Langster se plantearon adaptar Esperando la carroza para la televisión, Doria no quería a China para el papel de Elvira. Esto lo cuenta ella misma en una presentación en Washington. Un día le dijo Doria, le dijo Jacobo, Jacobo, voy a hacer tu carroza. Tengo todo el reparto hecho, me falta la actriz, me falta Elvira. Jacobo dijo, bueno, mira, hay una uruguaya que está aquí ahora. No, dijo, China no, ni me la nombres, esa mujer es muy dramática, es muy seria, ¿no? Nunca aclaré este punto con Doria, es muy raro. Nos habíamos conocido en un velorio, la única aplicación, porque no quería que yo lo hiciera. Y el transilvánico dijo, lo va a hacer China. Muchos de los actores de la película habían compartido pantalla un año antes en la película Darse Cuenta. Específicamente China Zorrilla, Luis Brandoni, Mónica Villa, Darío Grandinetti y Clotilde Borella. La película tiene un par de escenas eliminadas, concretamente 8. La primera escena es con Elvira hablando sobre el casamiento de Jorge y Susana. En la charla, Elvira cuestiona el por qué Jorge decidió casarse si no estaba decidido, a pesar de que en el mismo diálogo dice que prácticamente la familia lo obligó a hacerlo. Todo este monólogo Elvira lo realiza con el lorito, Pedro, posado sobre su mano. Está clarísimo el motivo de por qué esta escena no se incluyó, y es porque Pedro no se callaba nunca. Y no solo que interrumpía los diálogos hablando, algo a lo que China sabía cómo responder e improvisaba sin problemas, sino que también gritaba. Y muy fuerte. Tenés razón, es muy cómica. Dejando terminala, Lorito. En esta escena se le da un poco más de letra al personaje de Felipe. Se lo ve con una botella de licor en la mano, tambaleándose por todos lados. Después aparece Elvira, que esconde la botella, y luego procede a explicarle a Nora que va a esconder la alfombra para que no se la ensucien, ya que es muy cara. La siguiente escena es breve, y acá podemos ver cómo Elvira se toma unos segundos para mandarlo a bañarse a Sergio, que parece que no se ducha desde hace más de 3 días. Nora, Elvira y Matilde se encuentran en la vereda justo después de que el resto de la familia se va a la morgue. En la conversación, Elvira menciona a sus padres y el cómo ellos la criaron y la querían. La escena que hubiera seguido a esta, al parecer, sería la escena en la que le dan la noticia a Emilia. Calle, porque si no, salvaje. Mirá quién viene. Esta es una versión extendida de la charla entre Elisa, Elvira y Nora antes de que aparezca mamá Cora. Acá critican a Susana y la culpan por el destino de Cora. En la última toma, Elisa exclama que las cosas para mamá Cora hubieran sido mucho mejor si hubiera sido Elvira quien la cuidaba, a lo que Nora, ya totalmente resignada, le contesta lo que de verdad piensa. Ay, si Cora hubiera tenido la suerte de vivir con esta. Hubiera sido lo mismo. Esta escena seguiría inmediatamente después del paseo que dan Nora, Elvira y Matilde por el barrio. Están comiendo las masitas y bebiendo granadina, porque según dice Nora, el helado les dio sed. Matilde cae en cuenta de la posibilidad de que su abuela sea velada en la casa y específicamente en su cuarto. Después, esta misma se va a buscar más granadina y acá sucede un malentendido entre Nora y Elvira. Anda. Voy a tomar una aspirina, se me parte la cabeza. ¿Tenés? Aspirina, digo. Ah.
Al volver Matilde menciona que se cortó la luz momentáneamente y no hay cubitos para las bebidas. Como mencioné antes en el análisis, uno de los principales problemas en el abastecimiento de servicios eran los constantes cortes de luz. Este corte, que no se incluyó en la película, es parte de la escena en la que Pedro le hace caca en la mano a Elvira. Vas a ver cómo me la trae a casa. ¿Quién? Susana. Acá el trío dinámico charla nuevamente sobre la muerte de Cora y surge una competencia por quién se siente más afligida por la tragedia de la abuela. Hubiera dado 10 años de mi vida porque no fuera ella. Mirá las trastadas que puede jugarle a uno el corazón. Hubiera jurado que no era ella. Y yo hubiera dado todo lo que me queda de vida porque no fuera ella. Esta es una breve charla entre Elvira y doña Elisa sobre la salud de Cora y la relación de Elisa con su nuera. Pero, ¿tenía alguna enfermedad? No, ¿qué iba a tener? No, estaba sanita, perfecta estaba. Entonces estaba un poco chocha. Estaba chocha. No, la viejita no, estaba lo más bien. No, qué ocurrencia. ¿Pero Cora se mató? Y mamá Cora estaba chocha. Pero si me acabas de decir que estaba en sus cabales. Estaba chocha. Ah, no, estaba en sus cabales, no. Estaba en sus cabales, estaba perfecta, como vos. Parece mentira, mira. Me parece gracioso el pequeño redoble que hace con las piernas Elvira para poder retomar el paso y caminar sincronizada con doña Elisa. Existe otro archivo más que no se incluyó en la película, pero que no es una escena eliminada, sino un error de filmación durante la llamada por teléfono de Antonio. Al parecer, las actrices que interpretan a Pocho y Matilde se caen y se golpean. ¡No! ¡Ay, cuidado! Sí, querido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, ¿Qué pasó? seguí. No, mi amor, ¿te pasó algo? En algunas escenas de la película podemos ver a algunos curiosos observando la filmación. El título hace referencia a la espera de la carroza fúnebre. En el contexto de la película, alude específicamente al coche que trae el cajón de mamá Cora. Además, es una expresión que se usaba para describir la espera de algo inevitable. Y también solía emplearse para referirse a alguien que estaba distraído o colgado, como quienes observaban pasar los cortejos fúnebres sin participar activamente. Hay una pieza musical que se reproduce en la escena de la llegada de mamá Cora en medio del velorio, pero no pude encontrar su origen y no es parte de la cortina musical, ya que va a un ritmo más acelerado y se escuchan instrumentos que la versión de Feliciano Brunelli no tiene. Se tardaron 2 meses en filmar la película y la postproducción duró 5 escasas semanas. Se hizo una miniserie secuela de 9 capítulos escrita por el creador original de la obra teatral y la película. Llegaron a participar algunos actores del elenco original: Mónica Villa, Lidia Catalano y Antonio Gasalla. También se filmó una secuela que fue llevada al cine, Esperando la carroza 2, también escrita por Jacobo Langsner. Acá también con la participación de varios miembros del elenco original: Betiana Blum, Mónica Villa, Luis Brandoni, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta y Lidia Catalano. En ambos casos la crítica las destrozó y fueron un fracaso en taquilla y audiencia. Ambas secuelas no lograron capturar la esencia de la película original, más allá del hecho de que Esperando la carroza nunca necesitó una continuación. Su tono irrepetible y su particular manera de retratar lo absurdo en lo cotidiano convirtieron a la obra en una pieza única. Es sin dudas una de las películas más recordadas del cine argentino y con el tiempo se transformó en un verdadero film de culto. En definitiva, Esperando la carroza no solo resistió el paso del tiempo, se consolidó como una obra imprescindible del cine nacional. Su humor ácido, su crítica social disfrazada y ese elenco inolvidable la convirtieron en un fenómeno cultural que sigue generando análisis, risas y debates. Y tal vez ahí esté su mayor logro: ser mucho más que una comedia, ser a su manera un espejo incómodo y brillante de nuestra propia historia familiar. Y bueno, hasta acá este sobreanálisis de esta maravilla de película. La verdad no pensaba que el video se iba a alargar tanto, pero en el fondo esa era un poco la idea: ir más a fondo, teorizar y también permitirme divagar con los detalles, porque la obra lo merece. Si les gustó pueden suscribirse, dejar un me gusta, seguirme en redes, todo eso que ya saben. Y si quieren dar una mano para que pueda seguir haciendo videos como este, pueden invitarme un cafecito. No digan cómo vivo, por favor. Se vienen muchos más análisis, así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.